Si te sabes el TikTok. Baila. Versión 2025. Antes de comenzar, te podrías suscribir. Activa la campanita y dale like al video. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando. Fuego en mi cuerpo, música y pasión que tengo en mi mente, pura obsesión. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran de la brisa y el sol. Acércate de mi deseo, te confesaré. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando. Todos tus sentidos son como un volcán. Esta noche es mágica, vamos a bailar. Sé que cuando llega el calor, los chicos se enamoran de esta brisa y el sol. Acércate de mi deseo, te confesaré. ¡Dímelo! Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila. Yo quiero bailar. Déjanos tus respuestas a las siguientes encuestas en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal. Los experimentos virales en TikTok son una tendencia muy popular en la plataforma, donde usuarios realizan pruebas caseras, a menudo científicas, curiosas o sorprendentes, que rápidamente captan la atención del público. Estos contenidos combinan entretenimiento, educación y una dosis de asombro, lo que los hace ideales para volverse virales. Se trata de vídeos cortos, generalmente de entre 15 y 60 segundos, en los que personas, desde estudiantes hasta científicos o simples curiosos, muestran experimentos sencillos que pueden realizarse en casa con materiales comunes. Muchos de estos experimentos están basados en principios de física, química o biología, aunque algunos son más de efecto visual que científicos. Entre los más populares destaca el llamado Elephant Toothpaste, pasta de dientes de elefante, que consiste en mezclar peróxido de hidrógeno, jabón y yoduro de potasio, produciendo una reacción exotérmica que genera una gran cantidad de espuma que explota fuera del recipiente, creando un efecto visual muy llamativo. Otro ejemplo es la lluvia de arcoíris, donde se utilizan miel, agua, alcohol y colorantes para formar capas de líquidos de diferentes densidades, demostrando cómo estos no se mezclan. También es común ver el clásico volcán casero hecho con bicarbonato de sodio y vinagre, cuya reacción efervescente simula una erupción volcánica.
Otros experimentos incluyen el de la flotación del huevo, que enseña cómo la densidad del agua salada permite que un huevo flote mientras que en agua dulce se hunde, o el cambio de color del fuego al añadir sales como cloruro de estroncio o sulfato de cobre, lo que produce llamas en tonos rojos, verdes o azules debido a la excitación de electrones en los átomos. Incluso la elaboración de slime con pegamento y activador, como bórax o solución salina, se presenta como un experimento que muestra la formación de polímeros. Estos vídeos son tan populares porque son altamente visuales, fáciles de replicar con materiales accesibles y combinan entretenimiento con aprendizaje, lo que se conoce como edutainment. Además, muchos se convierten en retos o tendencias, impulsando a otros usuarios a replicarlos, mejorarlos o compartir sus propias versiones. Sin embargo, esta tendencia también tiene sus riesgos. Algunos experimentos pueden ser peligrosos si no se realizan con las debidas precauciones, como el uso de peróxido de hidrógeno concentrado, fuego sin control o productos químicos sin protección adecuada. Hay casos en los que niños han intentado replicarlo sin supervisión, lo que ha generado accidentes. Por eso, educadores y divulgadores científicos han advertido sobre la necesidad de explicar bien los riesgos y el contexto científico detrás de cada prueba. A pesar de esto, el impacto positivo es innegable. Muchos profesores y creadores de contenido científico han aprovechado esta ola de experimentos virales para acercar la ciencia al público general, especialmente a los jóvenes, fomentando el interés por las áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los experimentos virales en TikTok son una poderosa herramienta de divulgación científica cuando se hacen con responsabilidad. Aunque algunos priorizan el espectáculo sobre la precisión, muchos tienen un verdadero valor educativo. Lo ideal es que se realicen con seguridad, se expliquen los principios científicos involucrados y se fomente una curiosidad crítica, transformando un simple vídeo viral en una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué son los experimentos virales en TikTok y por qué se vuelven tan populares? Los experimentos virales en TikTok son vídeos cortos, generalmente de entre 15 y 60 segundos, en los que se muestra la realización de pruebas o demostraciones científicas, químicas, físicas o simplemente visuales, muchas veces caseras y con materiales de uso cotidiano. Estos contenidos suelen destacar por su impacto visual inmediato. Explosiones de espuma, cambios de color, fuegos de colores, reacciones efervescentes o transformaciones sorprendentes de materiales. Lo que los convierte en virales es precisamente su capacidad de asombro en los primeros segundos, algo clave en una plataforma como TikTok, donde el algoritmo premia el tiempo de retención y la interacción rápida del usuario. La razón por la que estos experimentos se vuelven tan populares radica en varios factores psicológicos y sociales. En primer lugar, el efecto wow. El cerebro humano está programado para prestar atención a lo inesperado o inusual, y una reacción química que produce una erupción de espuma o llama de colores activa instantáneamente esa curiosidad. En segundo lugar, muchos de estos vídeos combinan entretenimiento con aprendizaje, lo que se conoce como edutainment, educación entretenida. Esto los hace atractivos tanto para niños como para adultos, especialmente en un contexto donde la ciencia a menudo se percibe como aburrida o inaccesible. Además, la facilidad de replicación es clave. Muchos experimentos usan ingredientes como bicarbonato, vinagre, jabón, colorantes o agua, elementos que cualquiera puede encontrar en casa, lo que invita a los espectadores a intentarlo ellos mismos. Esto alimenta la cadena de virilidad, ya que los usuarios no solo consumen el contenido, sino que lo comparten, lo replican y lo mejoran, creando desafíos o tendencias que se extienden por toda la plataforma. Finalmente, el formato de TikTok, con su enfoque en lo visual, lo rápido y lo emocionante, es el entorno perfecto para que estos experimentos florezcan. Un vídeo bien editado, con música pegajosa, cámara lenta en el momento clave y una explicación clara, aunque sea breve, puede alcanzar millones de reproducciones en cuestión de horas. ¿Cuáles son algunos ejemplos famosos de experimentos virales en TikTok y qué principios científicos explican? Existen decenas de experimentos que han alcanzado fama global en TikTok, pero algunos se destacan por su combinación de simplicidad, espectacularidad y valor educativo. Uno de los más icónicos es el Elephant Toothpaste, pasta de dientes de elefante, que consiste en mezclar peróxido de hidrógeno, generalmente al 6% o más concentrado, un poco de jabón líquido y un catalizador como yoduro de potasio o levadura. La reacción descompone rápidamente el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno gaseoso, y el jabón atrapa el oxígeno, formando una espuma densa que sale del recipiente como si fuera una erupción. Este experimento demuestra una reacción catalítica exotérmica, donde el catalizador acelera la descomposición sin consumirse. Es una excelente manera de enseñar sobre velocidad de reacción, energía liberada y el papel de los catalizadores en la química.
Otro ejemplo muy popular es el volcán de bicarbonato y vinagre. Al mezclar bicarbonato de sodio con vinagre se produce una reacción ácido-base que genera dióxido de carbono, agua y acetato de sodio. El CO2 se libera en forma de burbujas, creando una efervescencia que simula una erupción volcánica. Este experimento es ideal para introducir conceptos básicos de química, como reacciones químicas, formación de gases y cambios de estado. También está el experimento de densidades líquidas en capas, conocido como arco iris en un frasco. Se utilizan líquidos como miel, jarabe, agua, aceite y alcohol, cada uno con una densidad diferente, y se vierten cuidadosamente uno sobre otro para formar capas separadas. Este experimento ilustra claramente cómo la densidad, masa por unidad de volumen, determina si un líquido flota o se hunde sobre otro. Es una forma visual y tangible de entender un concepto físico fundamental. Otro experimento muy llamativo es el fuego de colores, donde se añaden diferentes sales y no es doble. Puede ser profundamente positivo si se hace bien, pero también puede generar malentendidos si se prioriza el espectáculo sobre la precisión. Cuando un creador explica claramente el principio científico, el contexto y los riesgos, el vídeo se convierte en una herramienta poderosa de divulgación científica moderna. Muchos jóvenes que nunca habrían abierto un libro de química se interesan por la ciencia al ver una explosión de espuma o un fuego de colores. Esto puede despertar vocaciones, motivar a estudiar carreras STEM o simplemente fomentar una actitud crítica y curiosa hacia el mundo. Profesores de escuelas y universidades han comenzado a usar estos vídeos en clase como punto de partida para discusiones, demostraciones o proyectos. Algunos incluso crean sus propios canales educativos en TikTok, que explica experimentos con claridad, humor y rigor. Además, estos vídeos promueven el aprendizaje activo. En lugar de memorizar fórmulas, los espectadores ven la ciencia en acción. Esto ayuda a comprender conceptos abstractos como densidad, reacciones químicas, energía térmica o estructura atómica de forma tangible. También fomentan el pensamiento crítico. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué pasaría si cambio un ingrediente? ¿Es realmente seguro? Sin embargo, también hay un lado negativo. Algunos vídeos simplifican demasiado o incluso distorsionan la ciencia. Por ejemplo, llamar al slime un experimento químico sin explicar que es una reacción física de polimerización puede llevar a confusiones. O presentar el fuego de colores como magia sin mencionar la emisión atómica pierde una oportunidad de enseñanza. Además, la falta de contexto puede hacer que los espectadores crean que la ciencia es solo espectáculo, cuando en realidad requiere método, paciencia y precisión. El impacto educativo depende del enfoque del creador. Cuando se combina entretenimiento con rigor, estos vídeos pueden democratizar el acceso al conocimiento científico, especialmente en comunidades donde la educación en ciencias es limitada. Pero si se hace sin responsabilidad, pueden propagar desinformación o fomentar prácticas peligrosas. ¿Cómo pueden los experimentos virales en TikTok fomentar el interés por la ciencia en los jóvenes? Los experimentos virales en TikTok tienen un potencial enorme para fomentar el interés por la ciencia en los jóvenes, precisamente porque rompen con la imagen tradicional de la ciencia como algo aburrido, difícil o solo para genios. Al presentarla como algo visual, dinámico, creativo y accesible, logran conectar con una generación que consume contenidos de forma rápida, emocional y visual. En primer lugar, estos vídeos desmitifican la ciencia. Mostrar que puedes hacer un volcán con vinagre y bicarbonato en tu cocina o crear espuma gigante con productos del supermercado hace que la ciencia parezca menos elitista y más humana. Los jóvenes ven que no necesitan un laboratorio de última generación para hacer ciencia, solo necesitan curiosidad y ganas de probar. En segundo lugar, fomentan la participación activa. Muchos espectadores no solo miran, sino que intentan replicar el experimento. Este proceso de hacer es fundamental para el aprendizaje. Al mezclar los ingredientes, observar los resultados y quizás fallar, están aprendiendo por ensayo y error, una de las bases del método científico. Incluso si no entienden al 100% la teoría, están desarrollando habilidades como observación, análisis y resolución de problemas. Además, la comunidad en línea que se forma alrededor de estos vídeos es un factor clave. Los jóvenes comparten sus versiones, hacen preguntas en los comentarios, retan a sus amigos, y algunos incluso crean canales propios. Esto crea un entorno de aprendizaje colaborativo y motivador, donde la ciencia se convierte en algo social y divertido. También hay un efecto de representación. Ver a otros jóvenes, especialmente de grupos subrepresentados en ciencia, haciendo experimentos y explicando conceptos puede inspirar a más personas a creer que esto también es para mí. Creadores de diferentes géneros,
culturas y orígenes están mostrando que la ciencia no tiene cara única. Muchos de estos experimentos sirven como puerta de entrada a temas más profundos. Un joven que hace el Elephant Toothpaste puede empezar a preguntarse, ¿por qué el yoduro de potasio acelera la reacción? ¿Qué es un catalizador? ¿Cómo se usa esto en la industria? Esa curiosidad puede llevarlo a investigar más, a leer artículos, ver documentales o incluso considerar estudiar química o ingeniería. Los experimentos virales en TikTok no sustituyen una educación formal, pero sí pueden ser un catalizador emocional que enciende la chispa del interés científico. Y a veces, esa chispa es todo lo que se necesita para cambiar una vida. ¿Qué papel juegan los algoritmos de TikTok en la difusión de experimentos virales y cómo afectan su contenido? Los algoritmos de TikTok son uno de los factores más determinantes en el éxito o fracaso de un experimento viral. A diferencia de plataformas como YouTube, donde el descubrimiento de contenido depende en parte de búsquedas o suscripciones, TikTok utiliza un sistema altamente personalizado llamado For You Page, que analiza el comportamiento del usuario, tiempo de visualización, likes, comentarios, compartidos, pausas, rebotes, para mostrarle contenido que probablemente le interese. Este sistema es extremadamente eficaz para potenciar el contenido visual, rápido y emocionante, lo que favorece enormemente a los experimentos científicos. Cuando un usuario ve un vídeo de un volcán de bicarbonato explotando y se queda mirando los 15 segundos completos, el algoritmo interpreta que ese contenido es enganchador y lo promueve a más personas. Si varios usuarios reaccionan de forma positiva, el vídeo puede volverse viral en cuestión de horas, alcanzando millones de reproducciones sin necesidad de tener muchos seguidores. Esto permite que cualquier persona, desde un estudiante de secundaria hasta un profesor de química, tenga la posibilidad de impactar globalmente con un solo vídeo bien hecho. Sin embargo, este sistema también tiene consecuencias no deseadas. El algoritmo premia el impacto inmediato, no la precisión científica ni la seguridad. Por eso, los vídeos más extremos, ruidosos o espectaculares suelen tener más éxito que los que explican con calma los principios detrás del experimento. Esto incentiva a algunos creadores a exagerar los efectos, omitir advertencias o incluso manipular los resultados para ganar atención. Por ejemplo, un vídeo puede acelerar la cámara para hacer parecer que una reacción es más explosiva de lo que realmente es, o usar trucos de edición para simular fuegos artificiales. Además, el algoritmo tiende a crear burbujas de contenido. Si un usuario ve varios experimentos, TikTok le mostrará más y más de ese tipo, lo que puede generar una falsa impresión de que todos los experimentos son seguros, fáciles o científicamente rigurosos. Esta falta de diversidad en la información puede limitar la capacidad crítica del espectador. Aunque el algoritmo de TikTok democratiza el acceso a la audiencia y permite que la ciencia llegue a millones, también distorsiona las prioridades del contenido, favoreciendo lo viral sobre lo verdadero. Por eso, es crucial que tanto creadores como espectadores desarrollen una alfabetización digital crítica, capaz de distinguir entre entretenimiento y educación de calidad. ¿Cómo están los profesores y centros educativos utilizando estos experimentos virales en el aula? Cada vez más profesores de ciencias en escuelas, colegios y universidades están incorporando los experimentos virales de TikTok como herramientas pedagógicas innovadoras dentro del aula. Lejos de ver estas tendencias como distracciones, muchos educadores las aprovechan como puentes entre el mundo digital de los estudiantes y el currículo científico formal. Una forma común de uso es como gancho de entrada, o hook, al comenzar una clase. Por ejemplo, un profesor de química puede mostrar un vídeo del Elephant Toothpaste antes de explicar las reacciones catalíticas. Esto capta inmediatamente la atención de los estudiantes, genera preguntas, ¿por qué explota? ¿De dónde sale tanta espuma? Y crea un contexto real para el aprendizaje. Luego, el docente puede guiar una discusión, replicar el experimento en vivo con todas las medidas de seguridad, y conectarlo con conceptos como velocidad de reacción, energía de activación o propiedades de los catalizadores. Otra estrategia es convertir a los estudiantes en creadores de contenido educativo. Algunos profesores les piden que elijan un experimento viral, lo repliquen en casa, con supervisión, lo graben y hagan un vídeo explicando el principio científico detrás. Este tipo de proyecto fomenta no solo el aprendizaje profundo, sino también habilidades como la comunicación científica, el pensamiento crítico, la edición de vídeo y la responsabilidad digital. Además, al crear contenido, los estudiantes internalizan mejor los conceptos, ya que deben explicarlos con sus propias palabras. También se usan para detectar y corregir malentendidos. Por ejemplo, si un vídeo viral afirma que el agua gira en sentidos opuestos en el hemisferio norte y sur al destapar un desagüe, el profesor puede usarlo para hablar del efecto Coriolis y explicar por qué ese fenómeno no se aplica en lavabos pequeños.
Así, se transforma una creencia errónea en una oportunidad de aprendizaje. Instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias en Estados Unidos o el Museo de Ciencias de Londres han lanzado sus propios canales en TikTok con experimentos educativos, mostrando que este formato no solo es válido, sino que es una nueva frontera de la educación formal. Algunos colegios incluso han integrado TikTok en sus planes de estudio de ciencias o proyectos de divulgación. Sin embargo, también existen retos. No todos los profesores se sienten cómodos con las redes sociales, y hay preocupaciones sobre el uso de plataformas comerciales en entornos educativos. Además, se requiere formación para enseñar a los estudiantes a consumir y producir contenido con criterio. Pero en general, la tendencia es clara. Los experimentos virales no son solo entretenimiento, son una herramienta poderosa para hacer la ciencia más accesible, dinámica y relevante. ¿Qué diferencia hay entre un verdadero experimento científico y un truco visual que se hace pasar por ciencia en TikTok? Esta es una pregunta fundamental, porque no todo lo que se etiqueta como experimento científico en TikTok cumple con los criterios reales de la ciencia. La diferencia clave radica en el método científico. Un verdadero experimento implica una pregunta clara, una hipótesis, variables controladas, observación sistemática, análisis de resultados y repetibilidad. En cambio, muchos vídeos en TikTok son simplemente demostraciones o trucos visuales disfrazados de ciencia. Por ejemplo, un verdadero experimento podría ser: ¿cómo afecta la concentración de bicarbonato al volumen de dióxido de carbono producido en la reacción con vinagre? Aquí, el creador variaría la cantidad de bicarbonato, mantendría constante el vinagre, mediría el gas producido, por ejemplo, con un globo, y repetiría el proceso varias veces para obtener datos confiables. Este proceso sigue el método científico. En cambio, la mayoría de los vídeos virales solo muestran una demostración única, sin control de variables, sin mediciones ni repetición. Por ejemplo, alguien mezcla bicarbonato y vinagre, graba la efervescencia, pone música épica y dice ciencia. Aunque involucra una reacción química real, no es un experimento científico, sino una ilustración visual. Además, subjetivos. Sin embargo, en TikTok estos vídeos se comparten como si fueran ciencia real, reforzando creencias místicas sin base empírica. Otro caso es el agua hexagonal o agua estructurada, promovida como más saludable y mostrada en vídeos donde se congela y forma patrones especiales. Se afirma que esta agua mejora la hidratación, desintoxica o incluso cura enfermedades. Pero no hay evidencia científica sólida que respalde estas afirmaciones. Estos vídeos aprovechan el aspecto visual del hielo para vender productos o ideas pseudocientíficas, lo que puede llevar a decisiones de salud basadas en mitos. También hay vídeos que malinterpretan fenómenos naturales. Por ejemplo, algunos afirman que el aceite y el agua no se mezclan porque tienen cargas opuestas, cuando en realidad es por diferencias de polaridad y densidad, no por carga eléctrica. Esta simplificación errónea puede confundir a estudiantes que están aprendiendo química básica. Incluso experimentos aparentemente inofensivos, como el slime, pueden generar desinformación si se dice que cambia de estado como un líquido inteligente, sin explicar que es un material no newtoniano cuyo comportamiento depende de la tensión aplicada. Estos casos muestran que, aunque el formato es atractivo, la falta de verificación y rigor puede convertir TikTok en un vector de pseudociencia. Por eso es crucial que los creadores responsables incluyan fuentes, expliquen los límites del experimento y adviertan sobre afirmaciones no comprobadas. ¿Cuál es el futuro de la divulgación científica en plataformas como TikTok? El futuro de la divulgación científica en TikTok y otras redes sociales es prometedor, pero desafiante. Estas plataformas están redefiniendo completamente cómo se consume y se comparte el conocimiento científico, y su influencia solo crecerá en los próximos años. Por un lado, el futuro es optimista porque la ciencia nunca ha estado tan accesible. Gracias a TikTok, millones de personas que nunca habrían entrado a un laboratorio o leído un artículo científico están viendo, preguntando e incluso haciendo ciencia en casa. Creadores como @drglauconfleak, oftalmólogo, @chen.zag, químico, @astroali, astrónoma, o @biológica oficial, en español, están demostrando que es posible ser riguroso y entretenido al mismo tiempo. Además, las instituciones científicas, NASA, NIH, museos de ciencia, están invirtiendo en contenido para redes, lo que legitima aún más este formato. También se espera un aumento en la colaboración entre científicos y creadores de contenido, con más proyectos educativos, concursos de experimentos, y hasta becas para divulgadores jóvenes. Plataformas como TikTok podrían incluso desarrollar etiquetas de verificación científica o alianzas con universidades para certificar contenido educativo, similar a lo que hacen con la salud. Sin embargo,
los desafíos persisten. El riesgo de desinformación seguirá siendo alto si no se mejora la alfabetización científica del público. Además, el formato corto limita la profundidad, y muchos temas complejos, como el cambio climático o la genética, no pueden explicarse en 30 segundos sin simplificar demasiado. El equilibrio ideal será combinar el formato viral con contenido de calidad. Usar el espectáculo para captar la atención, pero mantener el rigor para educar. El futuro probablemente incluya cadenas de contenido, donde un vídeo corto lleva a uno más largo en YouTube, a un artículo o a un curso gratuito. También podría haber más interacción en tiempo real, como sesiones de preguntas con científicos, experimentos en vivo o desafíos educativos globales. TikTok no reemplazará a las aulas ni a los libros, pero se convertirá en una puerta de entrada masiva a la ciencia. Si se usa con responsabilidad, creatividad y rigor, puede transformar la forma en que las generaciones futuras entienden y se relacionan con el conocimiento científico. ¿Por qué los experimentos virales en TikTok captan tanto la atención de los usuarios, incluso de quienes no les interesaba la ciencia antes? La capacidad de los experimentos virales en TikTok para captar la atención de personas que antes no mostraban interés por la ciencia se debe a una combinación poderosa de psicología cognitiva, diseño de contenidos y dinámicas sociales. En esencia, estos vídeos explotan mecanismos mentales básicos que el cerebro humano no puede ignorar fácilmente. En primer lugar, el efecto de sorpresa y asombro activa el sistema de recompensa del cerebro. Cuando vemos una reacción química que produce una explosión de espuma, fuego de colores o un líquido que cambia de estado, nuestro cerebro libera dopamina, una sustancia química asociada con la curiosidad, el placer y el aprendizaje. Este bop inicial es lo que hace que el usuario se detenga, mire hasta el final y muchas veces lo comparta. La ciencia, cuando se presenta de forma visual y dramática, deja de ser abstracta y se convierte en una experiencia sensorial inmediata. En segundo lugar, el formato de TikTok está diseñado para la atención instantánea. Los primeros 2 a 3 segundos de un vídeo son cruciales, y muchos experimentos virales comienzan justo en el momento clave: una explosión, un cambio de color o una reacción inesperada. Esto evita que el usuario deslice hacia otro vídeo. Además, el uso de música envolvente, cámara lenta, zooms y efectos de sonido intensifica la experiencia emocional, haciendo que el contenido sea más memorable. También juega un papel importante la curiosidad epistémica, es decir, el deseo innato de los humanos de entender cómo funcionan las cosas. Un experimento como el volcán de bicarbonato no solo es visual, sino que plantea una pregunta implícita: ¿por qué pasa esto? Esa pregunta, aunque no se responda en el vídeo, activa el pensamiento crítico y puede llevar al espectador a buscar más información, preguntar a otros o intentar replicarlo. Además, hay un fuerte componente social: la imitación y el sentido de pertenencia. Ver a miles de personas haciendo el mismo experimento crea una sensación de comunidad. El usuario piensa: si otros lo están haciendo, yo también puedo. Y si lo grabo, quizás me vuelvo viral. Esta dinámica de tendencias y retos convierte la ciencia en algo social, no solo individual. Estos vídeos desmitifican el conocimiento científico. Mucha gente asocia la ciencia con fórmulas complicadas, laboratorios costosos o profesores aburridos. Pero cuando ve a alguien en casa, con materiales simples, haciendo algo asombroso, se da cuenta de que la ciencia no está en las nubes, está en su cocina. Esa cercanía emocional es clave para generar interés duradero. Los experimentos virales funcionan porque tocan puntos sensibles del cerebro: sorpresa, emoción, curiosidad y pertenencia. Y al hacerlo, transforman la ciencia de un tema temido en una experiencia divertida y accesible. ¿Qué papel juegan los influencers y creadores de contenido en la popularización de estos experimentos científicos? Los influencers y creadores de contenido son, sin duda, los embajadores modernos de la ciencia en plataformas como TikTok. Aunque no todos tienen formación científica, muchos han asumido el rol de divulgadores, traduciendo conceptos complejos a un lenguaje visual, sencillo y entretenido. Su impacto es enorme, porque llegan a audiencias que los medios tradicionales, libros, documentales, aulas, no alcanzan. Existen dos tipos principales de creadores en este espacio: los científicos que se convierten en influencers, como doctores, profesores o investigadores que usan TikTok para enseñar. Los creadores curiosos que aprenden y comparten, jóvenes que, sin formación formal, descubren experimentos y los enseñan con entusiasmo. Ambos tienen un papel valioso. Los científicos aportan rigor y precisión, evitando errores graves y explicando los principios con fundamento.
Por ejemplo, un químico puede explicar por qué el yoduro de potasio actúa como catalizador en el Elephant Toothpaste, o por qué no se debe usar peróxido al 30% sin protección. Su presencia ayuda a contrarrestar la pseudociencia y da credibilidad al contenido. Por otro lado, los creadores no especializados aportan accesibilidad y autenticidad. Hablan el mismo idioma que su audiencia, usan el humor, las tendencias y el lenguaje coloquial. A menudo parecen más reales que un profesor en un aula, lo que genera conexión emocional. Además, su entusiasmo es contagioso. Si alguien sin título universitario se emociona por un experimento, otros piensan, si él puede, yo también. Algunos influencers incluso han creado movimientos educativos masivos. Por ejemplo, durante la pandemia, muchos explicaron cómo funcionaban las vacunas, qué era el ARN mensajero o por qué el distanciamiento social era efectivo, usando experimentos simples como pelotas rebotando para simular contagios. Esto ayudó a combatir la desinformación en momentos críticos. Sin embargo, también hay riesgos. Algunos influencers priorizan la viralidad sobre la verdad, usan efectos engañosos o promueven productos sin fundamento científico, como agua milagrosa o suplementos mágicos. Además, la falta de regulación significa que no hay garantía de que quien habla de ciencia sepa de lo que habla. Por eso, el ideal es una colaboración entre científicos e influencers, que los expertos asesoren y los creadores difundan. Así, se combina rigor con alcance, y la ciencia llega lejos sin perder su alma. ¿Existe una responsabilidad ética en quienes comparten experimentos científicos en redes sociales? ¿Qué deberían hacer para cumplirla? Sí, existe una responsabilidad ética clara y creciente en quienes comparten experimentos científicos en redes sociales, especialmente cuando su audiencia incluye a niños, adolescentes o personas sin formación científica. Dado que estos vídeos pueden influir en comportamientos, decisiones de salud o percepciones del mundo, los creadores no pueden actuar como si solo replicación masiva puede tener un impacto ambiental acumulativo significativo, especialmente si no se considera el ciclo de vida de los productos, el manejo de residuos o el consumo de recursos. Uno de los ejemplos más claros es el Slime. Este experimento, que involucra pegamento PVA, bórax o solución salina, y a veces glitter, brillantina, se ha replicado millones de veces. El problema es que el pegamento es un derivado del petróleo, no biodegradable. El glitter es microplástico, que termina en ríos y océanos, afectando la vida marina. El bórax, aunque natural, puede ser tóxico para plantas y animales acuáticos si se vierte en el drenaje. Muchos recipientes y utensilios usados, vasos plásticos, cucharas, envases, son de un solo uso y terminan en la basura. Otro caso es el uso de baterías, imanes o circuitos eléctricos en experimentos de física. Al hacerse sin supervisión, pueden generar residuos electrónicos peligrosos si se desechan mal. Además, algunos experimentos usan productos químicos no reciclables o envases que no se limpian adecuadamente. También está el consumo de agua y energía. Experimentos que requieren hervir líquidos, congelar sustancias o usar luces intensas para grabar consumen recursos. Si miles de personas lo hacen al mismo tiempo, el impacto no es despreciable. Además, hay un efecto de moda efímera. Cuando un experimento deja de ser viral, muchas personas abandonan los materiales a medio usar, generando desperdicio. Por ejemplo, alguien compra peróxido de hidrógeno concentrado para hacer Elephant Toothpaste, lo usa una vez y luego lo tira, sin saber cómo desecharlo con seguridad. Sin embargo, este impacto puede mitigarse con buena práctica y conciencia ambiental. Algunas soluciones incluyen usar alternativas sostenibles, slime sin glitter, pegamento biodegradable, recipientes reutilizables. Promover el reciclaje y reuso de materiales. Hacer experimentos que usen ingredientes naturales y seguros, como vinagre, bicarbonato o frutas. Incluir en los vídeos consejos de manejo de residuos y conciencia ecológica. En el futuro, sería ideal que plataformas como TikTok o creadores destacados promovieran experimentos verdes o etiquetas de sostenibilidad, fomentando una ciencia que no solo sea segura, sino también respetuosa con el planeta. ¿Cómo pueden los espectadores distinguir entre un verdadero aporte científico y un simple entretenimiento viral en TikTok? Distinguir entre ciencia real y entretenimiento disfrazado de ciencia es una habilidad crítica en la era digital. Dado que cualquier persona puede subir un vídeo etiquetado como experimento científico, los espectadores deben desarrollar una mirada escéptica y analítica. Aquí hay varias claves para hacerlo. ¿Se explica el principio científico? Un vídeo educativo no solo muestra qué pasa, sino por qué pasa.
Si el creador menciona conceptos como densidad, reacción exotérmica, catalizador o tensión superficial, es buena señal. Si solo dice "mira esto", sin explicación, probablemente es solo espectáculo. ¿Se mencionan los riesgos y se usa protección? Un creador responsable muestra gafas, guantes, ventila el área y advierte sobre peligros. Si no lo hace, es una bandera roja. ¿El experimento es replicable y controlado? La ciencia depende de la repetibilidad. Si el vídeo muestra solo un intento, sin mediciones ni variables claras, es más una demostración que un experimento. ¿El creador tiene credibilidad? Revisa el perfil. ¿Es un científico, profesor, estudiante de ciencias? ¿Cita fuentes o estudios? ¿Tiene una trayectoria de contenido serio? Los perfiles que mezclan ciencia con chistes sin contexto suelen priorizar el entretenimiento. ¿Se evita el sensacionalismo? Frases como "esto cambia todo", "descubrimiento prohibido" o "la NASA no quiere que sepas esto" son típicas de la pseudociencia. La ciencia real es humilde y basada en evidencia. ¿Se corrigen errores? Un buen divulgador admite cuando se equivoca. Si un vídeo tiene comentarios señalando un error y el creador no responde o lo ignora, desconfía. ¿Se promueve el pensamiento crítico? Los mejores vídeos no solo dan respuestas, sino que hacen preguntas. ¿Qué pasaría si usamos más vinagre? ¿Por qué crees que el huevo flota? Esto fomenta el aprendizaje activo. En resumen, no todo lo que brilla es oro científico. Pero con estas herramientas, cualquier espectador puede convertirse en un consumidor inteligente de contenido, capaz de disfrutar del entretenimiento sin caer en la desinformación. Los experimentos virales en TikTok son mucho más que un simple fenómeno de moda en redes sociales. Son un reflejo de cómo la sociedad contemporánea consume, interpreta y se relaciona con el conocimiento científico. En un mundo cada vez más digital, acelerado y visual, estos breves vídeos han logrado algo que durante décadas parecía imposible: hacer que la ciencia sea accesible, emocionante y social para millones de personas, especialmente jóvenes que antes la veían como algo lejano, aburrido o exclusivo. Sin embargo, detrás de esa espuma colorida, esos fuegos arcoíris y esas reacciones explosivas, se esconde una realidad compleja, llena de oportunidades, riesgos y preguntas éticas que no podemos ignorar. Por un lado, estos experimentos representan una revolución democratizadora del conocimiento. Han roto las barreras tradicionales del aula, el laboratorio y el libro de texto, permitiendo que cualquier persona con un teléfono y curiosidad pueda experimentar la ciencia con sus propias manos. Han convertido a estudiantes en creadores, a profesores en influencers y a la química en entretenimiento. Han despertado vocaciones, generado debates, y han hecho que conceptos como catalizador, densidad o polímero entren al vocabulario cotidiano de quienes antes ni siquiera sabían que existían. En este sentido, TikTok se ha convertido, sin quererlo, en una de las plataformas educativas más grandes del mundo, con alcance global y potencial transformador. Pero, como toda herramienta de masas, esta revolución tiene su lado oscuro. La misma velocidad y simplicidad que hacen a estos vídeos tan atractivos también los hacen vulnerables a la desinformación, al sensacionalismo y al peligro. Cuando el algoritmo premia el impacto visual por encima de la verdad, cuando un vídeo con fuego de colores gana más que uno con una explicación rigurosa, se crea un incentivo perverso: hacer ciencia para verse bien, no para enseñar bien. Y eso puede tener consecuencias reales, desde quemaduras por productos químicos mal manejados, hasta la propagación de creencias pseudocientíficas que socavan la confianza en la ciencia misma. Además, hay un riesgo de superficialidad. La ciencia no es solo espectáculo, es método, duda, verificación, error y paciencia. Un vídeo de 15 segundos no puede mostrar el proceso de ensayo y error, la frustración de un experimento fallido, ni la profundidad de un análisis estadístico. Si no se complementa con educación formal, este tipo de contenido puede crear una falsa impresión de que la ciencia es solo magia controlada, cuando en realidad es una labor constante de construcción colectiva del conocimiento. También está la cuestión ética y social. ¿Quién tiene el derecho de hablar de ciencia en Internet? ¿Qué responsabilidad tienen quienes influyen en miles o millones de personas? ¿Cómo garantizamos que el entretenimiento no reemplace al rigor? Y, no menos importante, ¿qué hacemos con el impacto ambiental de millones de personas usando plásticos, químicos y baterías para replicar tendencias que duran solo una semana? Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la balanza inclina más hacia el lado positivo, siempre que se actúe con conciencia. Los experimentos virales no deben verse como una amenaza a la educación científica, sino como una oportunidad única para reinventarla. Pueden ser el gancho que lleve a un joven a estudiar química,
el recurso que use un profesor para motivar a su clase, o la chispa que encienda una conversación familiar sobre cómo funciona el mundo. El verdadero peligro no está en los vídeos, sino en la falta de alfabetización científica y digital que nos impide distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo seguro y lo peligroso, entre lo educativo y lo sensacionalista. El futuro de la divulgación científica no está en eliminar estos contenidos, sino en mejorarlos. Necesitamos más científicos en redes, más educadores que enseñen a consumir contenido con criterio, más plataformas que promuevan la veracidad y la seguridad, y más creadores que entiendan que con el alcance viene la responsabilidad. Necesitamos que los experimentos virales no solo pregunten ¿quieres ver esto?, sino también ¿sabes por qué pasa esto? ¿Y cómo podemos hacerlo mejor, más seguro y más sostenible? En última instancia, los experimentos virales en TikTok nos enseñan algo profundo. La ciencia no pertenece solo a los laboratorios, sino a todos. Es una forma de pensar, de preguntar, de probar y de entender. Y si logramos que esa curiosidad se mantenga viva, que se acompañe de rigor, empatía y responsabilidad, entonces estos pequeños vídeos no solo serán entretenidos, serán transformadores. Porque al final, no se trata de hacer espuma o fuego. Se trata de encender la chispa del pensamiento crítico, esa llama que, una vez encendida, puede iluminar mucho más que una pantalla de teléfono. Déjanos tus respuestas a las siguientes encuestas, en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal.